Estamos con Alejandro Encinas, un universitario que tiene una de las responsabilidades más altas del nuevo gobierno de México, que es el de tratar los derechos humanos y el futuro de los derechos humanos. Alejandro tiene una larga experiencia en la gestión pública, fue gobernante de la Ciudad de México y probablemente la mejor calificación de esa gestión fue la votación que alcanzó su sucesor como un referéndum a la gestión de Alejandro en el gobierno de la ciudad. Pero también ha sido diputado popular y ha sido senador. Y ahora mismo tiene la responsabilidad en grado ministerial de hacer frente a la crisis de derechos humanos que tenemos en México. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Al contrario, es un gusto. Querido Alejandro, nos gustaría mucho que nos explicaras cómo se piensa acometer esta relación entre el rediseño del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la política pública y la garantía de los derechos humanos que impliquen un cambio, un nuevo pacto social entre el Estado y el gobierno. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y la oportunidad de volver a encontrarnos y qué bueno que tenemos este diálogo. Bueno, en primer lugar tenemos que asumir que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el enorme respaldo social que obtuvo en las urnas tiene que corresponderse con un cambio profundo en el sistema político de nuestro país. No se trata solamente de una alternancia en el gobierno, sino queremos convertir este reclamo social en un cambio de régimen político. Y en un nuevo régimen político deben replantearse prácticamente todo, no solamente lo que son las reformas a la administración pública federal, lo que son las políticas públicas, sino lo fundamental, la concepción que se tiene del gobierno y sus vínculos con la sociedad. Por eso, el eje rector del nuevo gobierno será la dignidad humana y el respeto y garantía a los derechos humanos de todas las personas. Porque tenemos que hacer del ser humano, de la sociedad, el eje y motivación de todas las acciones de gobierno. Han sido muchos años de deterioro y de degradación institucional. Tenemos una crisis en las instituciones públicas que lamentablemente ha derivado en problemas de una profunda corrupción y descomposición en las entidades del sector público, en todos los órdenes de gobierno, pero también en amplios sectores de la sociedad. Y es el momento de hacer un alto en el camino para replantear cuál es la función del gobierno. Y por eso la importancia de poner en el eje rector de nuestras políticas los derechos humanos. No solamente para cumplir con la responsabilidad primigenia que corresponde a todo Estado para garantizar la seguridad y protección de las personas y el ejercicio de sus derechos, sino para recuperar la senda del crecimiento económico, del bienestar social y la senda de la paz y la tranquilidad que tanto falta nos hace a los mexicanos. Y tenemos que partir de reconocer, cosa que ha querido ocultar en los últimos gobiernos, que en México existe, como tú bien decías, una crisis humanitaria, una crisis de violación a los derechos humanos, que ha derivado de la ausencia, sino también de la complicidad del Estado con los grupos delictivos. Este empoderamiento de los grupos delictivos que nos han llevado a niveles insospechados de violencia no puede entenderse sino por el debilitamiento y la ausencia de un Estado que no ha estado a la altura de sus responsabilidades. Y replantear el papel del Estado hoy tiene que estar asociado a replantear los términos de participación de la sociedad en los asuntos públicos, porque el proceso de construcción de paz, el proceso de pacificación en nuestro país tiene que ser resultado de un proceso de reconstrucción social en todos los ámbitos de la vida política, social y los ámbitos de la vida pública en su conjunto, y ahí está nuestro mayor reto, que no solamente se respeten los derechos humanos, sino que existan las condiciones para recuperar nuestra calidad de vida y la senda de prosperidad, de futuro que tanta falta nos hace. El compromiso moral que hizo el presidente electo a los mexicanos, que se tradujo en una votación insospechadamente alta. Sí. Un compromiso moral que obliga ya mismo a una agenda en donde la justicia transicional tiene que encontrar un modelo propio en México. América Latina ha expresado distintos procesos de justicia transicional. Colombia quizás sea un paradigma, no alcanzado plenamente. México está en una situación particularmente difícil.
por el deterioro de las instituciones, por el terror en el que vive la sociedad y por nuestra posición en la región. Reconstituir a la sociedad mexicana y al Estado también significa reencontrarnos con América Latina en tanto que somos una zona de transición y de refugio. México tiene esa tradición de refugio. ¿Cómo combinar estos dos vectores y dar la certidumbre de que lo que está ocurriendo en México puede ser una lección para América Latina? Puede ser una lección para América Latina, aunque también tenemos mucho que aprender de otros países de América Latina. Por supuesto, asumiendo que se dan en contextos históricos y sociales distintos cada proceso, pero retomar las experiencias de comisiones de la verdad o de las políticas de justicia transicional que se han realizado en América Latina va a ser de gran utilidad, ahora sí que tropicalizándolas a nuestro país. Y por supuesto, aquí estamos por ejercer nuevas formas de esta justicia transicional, en donde manteniendo los principios básicos que la rigen, que es el derecho a la memoria y a la verdad, el derecho a la justicia como condición fundamental para encontrar el camino a la pacificación, pero también el derecho a la reparación y la garantía de no repetición, deben de expresarse en términos que hagan viable el establecimiento de estos instrumentos. Aquí en estos momentos estamos discutiendo si se instala una comisión de la verdad a nivel nacional, si vamos a avanzar en comisiones de la verdad regionales por tipo de delito o por casos específicos. Y el primer paso, que sin lugar a dudas va a ser paradigmático en la redefinición de cómo actuaremos en el futuro, será la definición de la Comisión de Investigación por la Verdad y la Justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, donde ya tenemos el antecedente de una sentencia de un tribunal colegiado en Tamaulipas para crearla. Y aunque ha sido ratificada esta sentencia por el propio tribunal colegiado, el gobierno actual, el presidente Peña Nieto y su gabinete han presentado más de 200 recursos controvirtiendo esa sentencia en idea de darle marcha atrás. Sin embargo, nosotros tenemos ya un compromiso con los papás y las mamás de los muchachos de Ayotzinapa, con las organizaciones defensoras de derechos humanos que los acompañan e incluso con estudiantes de la normal de Ayotzinapa, para que independientemente de la resolución que pueda tener la Suprema Corte de Justicia del país respecto a esta sentencia, nosotros a través de un decreto presidencial la crearemos. El 1 de diciembre de este año, en la toma de posesión del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer decreto que suscribirá será la creación de esta comisión que va a servirnos como un referente para ir desahogando el sinnúmero de violaciones a los derechos humanos que se han cometido particularmente en los últimos 12 años en el país y de manera destacada con la mal llamada guerra contra la delincuencia organizada, la guerra contra las drogas, que se convirtió en una guerra contra la sociedad. Cerca de 260,000 homicidios en estos 12 años, alrededor de 250,000 mexicanas y mexicanos desplazados por la violencia y otros factores de sus lugares de origen. El hecho de que tengamos en estos momentos prácticas criminales deleznables como es la desaparición forzada por particulares que se suman a las que han cometido agentes del Estado, que representan cerca de 40,000 personas desaparecidas. En estos momentos tenemos, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 1,050 fosas clandestinas donde no se han hecho exhumaciones. Tenemos 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses de los estados de la República. Tenemos una tragedia humanitaria en este país que tenemos que remontarla. El primer paso es reconocer que existe. El segundo es hablar con la verdad, enfrentar estos hechos por dolorosos que sean, y hay que decir siempre la verdad, no generar falsas expectativas, pero también hay que dar resultados. Y espero que ya sea a través de los mecanismos de la justicia transicional, de las comisiones por la verdad, del fortalecimiento de las instancias procuradoras de justicia, de las áreas de investigación, pero fundamentalmente superando la impunidad que ha otorgado la corrupción dentro de las instancias de procuración de justicia en el país, demos respuesta a este agravio tan profundo que no es para la persona, solamente de las personas que han sido víctimas de esta violencia, sino es un agravio a toda la sociedad mexicana. En este escenario escalofriante,
y frente a la crisis de las instituciones públicas, quizá las universidades son una reserva moral de la sociedad. Así es. ¿Cómo plantean en el nuevo gobierno, que tiene ese bono moral para reconstruir el tejido social de este país, el papel de las universidades? Yo creo que pueden jugar un papel muy importante si asociamos el desempeño de las universidades en su actividad académica y de investigación con las políticas públicas. Por ejemplo, dentro de las políticas de desarrollo social para recuperar el bienestar y atender las causas que originan estos niveles de violencia y la profunda desigualdad en el país, hay un programa de apoyo a jóvenes, tanto en becas para continuar con sus estudios como en becas de capacitación para el empleo. Y estoy convencido que en muchas áreas las universidades, no solamente la Universidad Nacional, el Politécnico, cada universidad en los estados de la República nos puede ayudar. Nosotros podemos becar a estudiantes que estén todavía en el proceso de estudio, en sus licenciaturas, que nos acompañen en la atención a víctimas, que acompañen los procesos judiciales que están llevándose en los ministerios públicos por parte de las personas agraviadas, que nos ayuden los estudiantes o los pasantes de medicina forense en las tareas de exhumación e identificación de los cuerpos que lamentablemente encontramos en este país que se convirtió en una gran fosa clandestina. Por supuesto, con tutores, con maestros que vayan desarrollando no solamente sus capacidades y su formación profesional, sino que también ellos vayan asimilando una cultura distinta de respeto al dolor, de cómo enfrentar estas injusticias. La universidad es un ente moral muy importante que puede ayudarnos a construir una cultura de paz en donde recuperemos valores básicos de convivencia cívica, de respeto a la diversidad, de tolerancia y de encontrar un camino de reconciliación entre los mexicanos. Otro tema, Alejandro, que atraviesa toda esta crisis humanitaria tiene que ver no solamente con la protección de las mujeres en un escenario donde el feminicidio ha cobrado una relevancia significativa, sino también cómo el nuevo gobierno ve los derechos de género y, digamos, la política para garantizar que esos derechos ofrezcan a las mujeres una convivencia social mucho más plena, más integrada y más, digamos, segura. Bueno, sí, el eje rector y transversal de las políticas públicas van a ser los derechos humanos. El derecho a la igualdad sustantiva y los derechos de género son una parte fundamental, porque no solamente estamos hablando de más de la mitad de la población mexicana, sino que estamos hablando también de uno de los problemas más sensibles y más indignantes que enfrenta hoy nuestro país, el de la violencia y discriminación contra las mujeres, que ha alcanzado niveles atroces en la comisión de feminicidios, estos crímenes de odio que se cometen contra la mujer, en donde lamentablemente también esto es la expresión más nítida de a dónde nos han llevado la desigualdad, la marginación, la falta de desarrollo de una cultura cívica de convivencia y la ausencia de Estado. Porque la mayor parte de los crímenes y de las violaciones a los derechos de las mujeres se da dentro del hogar o en el núcleo más cercano a la víctima, en su familia cercana, en su grupo de amigos, en la colonia donde vive y donde lamentablemente, a pesar de que se tienen identificados quiénes son los responsables de la comisión de estos delitos, se mantienen en impunidad. Tenemos decenas de miles de mujeres que han sido asesinadas, en donde la inmensa mayoría de los delitos no se han sancionado y tenemos que acabar con esa impunidad. Y esto tendrá que ver también con la ampliación, reconocimiento de los derechos de la mujer a la libre autodeterminación, al libre desarrollo de su personalidad, ya que si bien hemos avanzado en algunas entidades de la República de manera muy importante, como es el caso de la Ciudad de México, donde tenemos el matrimonio igualitario, donde está permitida la suspensión legal del embarazo durante los 3 primeros meses de la gestación, en donde se han realizado acciones para fortalecer las políticas de igualdad sustantiva, pues en muchos estados no solamente no existen, sino prevalece una actitud discriminatoria y de desprecio a la mujer. Yo creo que eso se expresa de manera muy clara
en la atención que reciben las mujeres cuando son violadas y el tratamiento que le dan los ministerios públicos y los peritos que deberían de resguardar a la víctima, y lo vemos en los careos que los jueces hacen de las mujeres frente a sus violadores, que realmente atentan contra la integridad y la dignidad de las víctimas. Creo que este es un tema en el que tenemos que ir a fondo. Hay muchas resistencias, hay sectores muy conservadores, particularmente en lo que se refiere a la suspensión legal del embarazo, aunque también el matrimonio igualitario. Esto va a traer un gran debate y yo digo, en muchos casos, una confrontación social muy profunda en la sociedad mexicana. Pero sobre todo porque este gobierno va a impulsar una agenda que ha estado sometida a la negociación con el establishment. Estamos en el momento de que este país, como lo han dicho en su campaña, está a punto de hacer historia. Alejandro, muchísimas gracias. Este mensaje tiene una enorme pertinencia en América Latina, donde no todos los escenarios parecen ser, digamos, tan prometedores y donde creo que México va a marcar un sendero en lo que supone en el futuro una reconstitución también de nuestras sociedades y reducir esa enorme brecha de la desigualdad, garantizar la seguridad y los derechos humanos. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, es un gusto. Les agradecemos a todos ustedes su atención.